Gracias, hermana Minerva. Es una alegría estar de nuevo con mis hermanos de la Iglesia del Rocío en Panamá, con este canal Tiempo con Dios, y poder compartir juntos durante esta semana estos relatos que no son tan comunes, pero que nos van a permitir aprender acerca de la gracia de Dios, su misericordia y su poder. Junto con nuestro saludo van nuestras oraciones, porque es una semana de oración. Y me alegra mucho que ustedes envíen sus peticiones para que podamos orar juntos por esas peticiones, con la seguridad que el Señor nos va a responder. Esta mañana, mientras estudiaba y oraba, vinieron a mi mente 7 bendiciones que le estoy pidiendo al Señor para esta semana. Tienen que ver con familia, tienen que ver con amigos y tienen que ver con esta semana, para que el Señor manifieste su poder, para que el Señor haga posible tus imposibles. Y al terminar, tengamos motivos extraordinarios para proclamar: el Señor es el Dios Todopoderoso. Los relatos forman parte de la historia, tanto cristiana como la historia secular. Jesús utilizó muchos de estos relatos. Y esos relatos que él narraba, lo hacía con gran poder, que la gente se maravillaba. Y algunos exclamaron, como registran los evangelios: nunca ha hablado un hombre como él. Y quisiéramos, en las palabras de este hermoso canto tema que nuestra hermana Minerva colocó antes de empezar, pueda ser nuestra oración. Señor, vamos a abrir cada noche tu palabra. Y queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos conduzca, tu Espíritu Santo el que nos guíe, y que haga posible que estos relatos verídicos, históricos, personales, puedan traer lecciones para nuestra vida, que hagan posible lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y que leemos en 2 de Timoteo en el capítulo 3. Palabras muy significativas que nos introducen en el tema de esta noche. Dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y menciona que esa escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Busqué en el diccionario la palabra redarguir. Es afirmar una verdad. Y qué bueno que esta semana podamos escuchar esa voz del Espíritu Santo guiándonos con un propósito. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tú y yo, podamos ser perfectos en el Señor, enteramente preparados para toda buena obra. Esta perfección es la que alcanzamos al estar en Cristo Jesús, y que Él nos pueda cubrir con su justicia, de tal manera que podamos aparecer ante el Padre Celestial, como menciona la sierva de Dios en el libro Camino a Cristo, en la página 62, cubiertos con la justicia de Cristo, como que si nunca hubiéramos pecado. Bendito y alabado sea el Señor. Decía que estaremos analizando 6 relatos durante esta semana. 6 relatos sorprendentes, no tan comunes, no son personajes estrellas como los que normalmente encontramos en las Sagradas Escrituras, pero a través de ellos Dios manifestó su poder. Dios respondió a sus necesidades. Y esto es lo lindo para nosotros, que ante nuestras luchas, que ante nuestros problemas personales, el Señor tiene una respuesta de acuerdo a su voluntad y a su tiempo, para que su nombre sea glorificado y nosotros podamos ser bendecidos. El primer personaje se trata de Caleb.
Y es un personaje extraordinario, porque Caleb aparecía generalmente en segundo lugar. Él vio cómo Dios manifestó el poder libertador por medio de las plagas que derramó en Egipto. Él estuvo presente cuando en su propia casa se pintó el dintel de la puerta con esa sangre del cordero que representaba la protección divina cuando el ángel de la destrucción pasase esa noche por Egipto para destruir a los primogénitos. Caleb estuvo presente cuando Moisés levantó esa vara y en el nombre del Dios Todopoderoso se abrió una autopista en el medio del mar para que ese pueblo pudiese pasar en seco y ser liberado del ejército opresor y perseguidor. Caleb estuvo presente en el monte Sinaí. Escuchó la manifestación del poder de Dios. Vio a Moisés descender con esas tablas que representaban la voluntad escrita de Dios para nosotros. De esa tabla que representa nuestra relación vertical con Dios en los primeros 4 mandamientos y nuestra relación horizontal con el prójimo en los siguientes 6 mandamientos. Caleb fue testigo del pan que cada día Dios enviaba para alimentar a su pueblo en el desierto. Él vio esa columna que les guardaba en la noche con ese calor y esa nube que les protegía en el día. Él fue testigo de la misericordia del Señor y fue escogido junto con 11 príncipes más de Israel, uno por cada tribu, para ir a inspeccionar la tierra cuando llegaron a los 15 meses de salir de Egipto a las fronteras de la tierra de Canaán. Y allí formó parte de esa expedición 40 días, mirando la tierra, observando las cosas que ahora le había pedido Moisés que ellos pudiesen traer un informe al pueblo. Y esa vida nos sorprende porque fue tan noble que después, a pesar que él había sido fiel, estuvo dispuesto a recorrer ese camino duro y cruel de esos 40 años en el desierto para finalmente, a los 85 años, entrar a la tierra prometida. ¿Qué nosotros esta noche podemos aprender de Caleb? Lo primero, que podemos vivir esperando siempre en el Señor. Las palabras del Salmo 130, los versículos 5 al 7, así lo afirman. Vayan conmigo en sus Biblias. Salmo 130, versículos 5 al 7. Dice el Señor, a través de su siervo, el salmista: Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con toda el alma, como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. En él hay abundante redención. Y podemos parafrasear estas palabras diciendo: Iglesia del Rocío, iglesia en Colombia, iglesia en México, iglesia en todo el mundo, podemos confiar en el Señor porque Él es misericordioso. Así que el primer punto que nosotros podemos analizar en la historia de Caleb es que podemos vivir esperando en el Señor. Y ese vivir, mis queridos, es vivir por fe, no por vista. Allí hay la diferencia. Cuando ustedes y yo tenemos desafíos, cuando ustedes y yo enfrentamos problemas, cuando ustedes y yo tenemos metas y blancos desafiantes, ¿cómo los vamos a ver?
¿Los vamos a ver simplemente por la vista? Como lo vieron los otros compañeros, exactamente 10 de los espías enviados. Vieron la tierra hermosa, y así lo narra Números, el capítulo 13, cuando ellos regresaron y dieron el informe. Y decían en el capítulo 13 de Números, el versículo 28, pero la gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran hombres gigantescos, los famosos gigantes del mundo antiguo. Y ahora encontramos a estos espías dando el informe. 10 de ellos dieron el informe por lo que habían visto, no por los ojos de la fe, como lo vieron Caleb y lo vio Josué. Hablaron de los frutos hermosos, ellos tenían la oportunidad y regresaron con algunos de esos frutos, un racimo de esas uvas, lo cargaban entre 2 hombres. Definitivamente era tierra muy fértil, como el Señor había prometido, que fluía leche y miel, es decir, que era tan fértil que se podían cultivar y podían producir y podían alimentarse. Eran bendiciones del Señor. Pero noten el resultado de mirar por la vista humana. Dijeron: los amalecitas habitan en Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos, y estaban mencionando esa parte negativa. Después de hablar de las bendiciones de la tierra hermosa, comenzaron con ese pero que echó a perder el informe. Sin embargo, Caleb, que era un hombre que podía esperar mirando por fe, interrumpe y dice en el versículo 30 al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Y aparecen en este momento los 2 grupos. Un grupo mayoritario influido por el informe temeroso de 10 de los espías que dijeron: no se puede. Y 2 que se atrevieron en el nombre del Señor a decir: sí se puede. Te pregunto, mi querido, mi querida, que estás conectado o que estás viendo este programa o este video más tarde por YouTube, te pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Solamente en lo que contemplamos humanamente, físicamente? ¿O nosotros somos creyentes que nos sostenemos y que esperamos porque miramos por fe? Eso hará nuestra diferencia. Eso hará las respuestas a esas peticiones que tú y yo estaremos colocando al Señor durante esta semana, a esos anhelos con los cuales llegamos a comenzar esta noche de la semana de oración. Podemos recordar de Caleb que ver el futuro, recordando lo que Dios ha hecho en el pasado, se convierte en una gran bendición para nuestra vida. Permítame compartirles en el libro Consejos para la Iglesia, el capítulo 66, lo que la profetisa Elena de White escribió. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo, dijo ella. Y ahora vienen las palabras que quiero destacar para ustedes en la página 654. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera
que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Qué rápido el pueblo olvidó la manera como Dios les había conducido. Qué rápido olvidaron el poder del Señor para sacarlos de Egipto. Qué rápido olvidaron el poder de Dios para abrir esa autopista en el mar. Qué rápido olvidaron su protección en el desierto. Qué rápido olvidaron las promesas. Por eso necesitamos cada día abrir esta palabra, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, que nos recuerde las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Y aparecerá ese pensamiento que me ha impactado a través de los años. Mira atrás y agradece a Dios. Mira adelante y confía en Él. Mira a tu alrededor y sírvele con amor. ¿Qué más podemos aprender esta noche de este siervo del Señor? Lo segundo que podemos aprender dentro de estos puntos generales de la vida de Caleb es mantenernos firme cuando de veras importa. ¿Qué significa esto? Significa que estar firmes cuando todo el mundo está en ese camino, eso es muy fácil. Pero estar firmes cuando la mayoría se opone, allí sale a relucir el temple de los fieles siervos y siervas del Altísimo. Notemos algo importante. Miremoslo en nuestro entorno, en los estadios, ahora, especialmente en nuestros países latinos. Las famosas, tristemente famosas, barras bravas, que están intimidando a las personas que vienen acompañando el equipo contrario. Y pasa que por las circunstancias que se han presentado de violencia, allí en Colombia hace poco tuvimos una situación de violencia que ha narrado la prensa. Pues bien, mis queridos, han tenido que separar tribunas especiales para los que vienen a acompañar ese equipo visitante por temor a la violencia. Pues Caleb y Josué tuvieron que soportar la presión del grupo. Cuando la mayoría comienza a llorar, lo menciona allí Números 14, toda esa noche la congregación lloró y comenzó a gritar. Y no solamente eso, sino que empezaron a decir, es mejor que nosotros hubiésemos muerto en Egipto, es mejor que nos regresemos, es mejor que nombremos otro capitán, es mejor que nos pase eso, que tener que enfrentar ahora y que podamos morir allí ante la espada de estos cananeos. ¿Cómo olvidaron la gracia y el poder del Señor? Y ante esa agresividad, cuando hablaron de apedrear a Moisés y a Josué y a Caleb, Josué y Caleb se levantan y ahora una vez más le dicen, señores, hermanos, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra inmensamente buena. Versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos va a introducir a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por favor, no se rebelen contra el Señor. Hacen una apelación. El Señor está con nosotros. Y desafortunadamente, la presión de la mayoría. Cuando buscaron el momento para acabar con la vida de Moisés y estos dos fieles, ahora se manifiesta la gloria de Dios en el tabernáculo, la gente se sorprende y ahora Dios manifiesta. Por 10ª vez el pueblo había manifestado su desconfianza y su incredulidad en el Señor en ese tiempo que habían recorrido allí en el desierto. Y ahora el Señor habla de ponerle punto final, que las cosas se presentaron como ellos estaban pidiendo. Moisés, con ese corazón de pastor, intercede, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué va a pensar la gente? Ten misericordia, Señor, por favor. Y el Señor siempre
tan bueno, tan maravilloso, tan grande en misericordia y en bondad, le dice, ok, vamos a tener misericordia con ellos, pero se va a cumplir lo que ellos mismos han indicado. Ninguno de 20 años para arriba va a entrar a la tierra prometida. Van a quedar en el desierto. Solamente esta generación, estos muchachos que los adultos pensaron que iban a perecer, son los que van a entrar. Y de toda la generación anterior, solamente Josué, mi siervo, y Caleb, lo llevaré a la tierra, porque a él, refiriéndose a Caleb y su descendencia, le daré la posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido seguirme. Números 14:24. Qué diferencia, qué confianza, qué fe en el Señor. Mantenernos firmes cuando de veras importa. Es creer lo que Dios ha prometido. Es, mis queridos amigos y hermanos, poder considerar que el Señor siempre estuvo con ellos, que el Señor quería lo mejor para ellos. Y mantenernos firmes cuando de veras importa, significa reclamar las promesas del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer durante esta semana. Reclamar esas promesas del Señor. Si Dios ha prometido bendición para su pueblo, si Dios ha prometido que abrirá las ventanas del cielo cuando nosotros lo ponemos en primer lugar y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, si Dios ha prometido sanidad cuando confiamos en Él y suplicamos con fe en el nombre del Señor Jesucristo, si el Señor ha prometido que va a suplir a nuestras necesidades de trabajo, que va a suplir a nuestras necesidades de vivienda, que el Señor va a suplir a esas necesidades familiares, que el Señor va a hacer posible una vez más el milagro del jugo fresco del amor en ese matrimonio o en esa familia que está pasando una crisis en esta misma noche y que está pensando en una separación. Es confiar en Él, es creer en esa promesa, es reclamar esa promesa. ¿Lo crees, mi querido? ¿Lo crees, mi querida? Si nosotros lo creemos, lo vamos a experimentar y lo vamos a vivir por la gracia del Señor. Esta narración continúa en el libro de Josué, en el capítulo 14 y el capítulo 15, porque allí ahora están, después de los 40 años que han terminado, están al borde de la tierra prometida. Ya no hay que mandar espías. El Señor ha indicado ahora que Josué será el líder que entrará con el pueblo. Moisés descansará y aunque parecía un fracaso para él y una desilusión no poder entrar a la tierra, el Señor tenía algo mejor para Moisés. Cuando este fiel siervo de Dios, aunque se equivocó, confió en la justicia y la misericordia de Dios. Y estoy hablando esta noche para algunos de mis amigos, hermanos, que posiblemente vacilaste en conectarte esta noche o ver este video en este momento, por aquella situación difícil que has pasado, por esa falla, por esa equivocación o por ese pecado que has cometido y que el enemigo busca desanimarte. Pero quiero decirte que el Dios de Caleb, el Dios de Moisés, el Dios de la gracia inmensa, es el Dios que te ama. Porque se ha dicho, Dios no tiene nietos, aunque me encantan mis nietos. Dios tiene hijos. Todos somos hijos amados por Dios. Amén. ¿Lo creemos, familia? Qué maravilloso que podamos recordar que aunque no nos conceda algunas cosas que le pedimos hoy, el Señor tiene lo mejor para ti en el tiempo de Él.
Por eso, cuando están allí para repartirse la tierra y Josué iba a cumplir esa misión, Caleb se acerca y en el capítulo 14 le habla a Josué recordándole lo que Dios le había prometido. Yo tenía 40 años y a mi regreso di las noticias según mi sentir. También sabes, Josué, que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Versículo 8. Versículo 9. Ese día Moisés hizo un juramento. La tierra donde has puesto el pie será tuya. Será tu herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor. Y ahora le dice, el Señor me ha dado 45 años más de vida. En ese momento era uno de los ancianos, el anciano mayor, 85 años, que tenía todas las virtudes, había sido fiel al Señor. Es el momento de entregar la herencia. Él hubiese podido apelar, bueno, hermanos, yo soy el más veterano aquí y de acuerdo al respeto que se tiene a los ancianos en la tradición hebrea, por favor, denme un lugar apropiado para mi posición. Él no hizo eso. ¿Qué pidió Caleb? Y esto impresiona muchísimo, versículo 11. Pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a recorrer la tierra. Tengo fuerzas para pelear, para salir y para entrar. Por lo tanto, te pido que me des este monte. ¿Cuál monte estaba pidiendo Caleb? El monte Hebrón, el monte donde estaban los hijos de Anac, donde estaban los gigantes, los que atemorizaron a los otros 10 espías y por los cuales trajeron el informe negativo y por el cual el pueblo tuvo que pasar 40 años en el desierto. Ahora Caleb, 85 años, se atreve a decirle, deme no la tierra más fácil, deme en el monte más difícil, porque yo voy a ir en el nombre del Señor. Y Él va a hacer posible que nosotros podamos conquistar. Y termina el versículo 12 diciendo, puedo vencerlos y echarlos de esta tierra. Y Josué se la dio porque él había sido fiel al Dios de Israel. Y en los versículos 13 y 14 menciona que Caleb venció a los 3 gigantes, y ahí están los nombres de esos gigantes, y conquistó Hebrón, y dio ánimo al pueblo, y dio fuerzas a la nueva generación, para que pudiesen pensar, si un anciano como él logró esa conquista, nosotros también en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Familia, algunos de nosotros que estamos conectados esta noche, ya tenemos muchos años acumulados de experiencia. Algunos nos dicen personas mayores. Algunos de nosotros ya estamos en el periodo especial de la jubilación. Pero como hemos dicho muchas veces, estamos jubilados, pero no retirados. Porque mientras tengamos vida, vamos a compartir la palabra del Señor y a servir al Señor con todo nuestro corazón. Y aparecen unas palabras hermosas para nosotros. El Salmo 92. Vayan conmigo a este Salmo hermoso. Salmo 92. Y este Salmo especialmente para mis hermanos que tienen grandes desafíos. Mis hermanos que están pensando cómo vamos a enfrentar estas cosas, este monte que tengo delante de mí, este gigante que tengo delante de mí. Escucha lo que el Señor prometió en el Salmo 92, versículo 13 al 15. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto
y en él no hay injusticia. ¿Qué lecciones extraordinarias podemos aprender Amén. hoy de Caleb? ¿Qué confianza y fortaleza podemos tener en él? ¿Qué seguridad que podemos llegar como Caleb a esa etapa de nuestra vida en la cual recordamos siempre las bendiciones del Señor y nos proyectamos hacia nuevos desafíos en el nombre del Señor Todopoderoso? Y sabes, decimos nosotros en Colombia, la ñapa y la ñapita, para mis hermanos de otro lugar, es algo extra, algo especial que viene después que hemos recibido lo que queríamos. Y esta ñapa tiene que ver con el reparto de la tierra, porque ahora él quería formar nuevas generaciones. Y quiero hablar a los líderes de la iglesia que me escuchan en esta noche. Nuestra tarea es preparar nuevos líderes, como lo hizo Moisés con Josué, como lo hizo animando a Caleb, a esos muchachos de ese entonces, que luego fueron los líderes que entraron con el pueblo a la tierra prometida. Muy pronto vamos a llegar a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Jesucristo viene pronto, mis queridos, y necesitamos estar preparados cada día. Necesitamos estar compartiendo estas buenas nuevas de la salvación y de la esperanza en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta semana tú no te puedes perder cada una de las noches, porque vamos a recibir palabra de Dios y vamos a recibir elementos que nos van a capacitar por la obra del Espíritu Santo para ser Josué y Caleb victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Y hubo un detalle interesante. Cuando llegó una conquista final de una ciudad desafiante, él dijo: al que conquiste esa ciudad de Vir, le voy a dar a mi hija Axa como esposa. Ese fue un estímulo para esos jóvenes. Querían, imagínense, la hija de Caleb, hermosa como era, fiel a Dios. Y fue Otoniel el que la conquistó. Resulta que Otoniel era un sobrino de Caleb y él obtuvo esa victoria. Y en la bendición que Dios le dio a Otoniel, Jueces capítulo 1 narra que llegó a ser el primer juez de Israel para liberarlo del yugo de sus enemigos. Mis queridos, tantas cosas que aprender, pero vamos a culminar aquí con las palabras inspiradas de la sierva de Dios. En este hermoso libro, Patriarcas y Profetas, ella escribió en la página 547, la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán. Y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de esto, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. En medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto, durante los años de guerra desde que entraron en Canaán, el Señor le había guardado, y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. Y lo que comentamos, no pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que por sobre todos los demás espías habían considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel. Al hacer su petición no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores y engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios
alentar a las tribus para que cumplieran la misión que el Señor les había dado. Y saben algo que capto en esta historia, cuando el Señor dijo que tenían que ir a dar la vuelta 40 años. Él no tenía que ir, él y Josué habían sido fieles a Dios. Sin embargo, se sometió y acompañó a sus hermanos. En nuestros días, cuando aparecen problemas en nuestras iglesias, aparecen voces también que hablan de salir de la iglesia, de retirarse de la iglesia, de formar rancho aparte. Mis queridos, ese no es el espíritu de Caleb. Debilitada y deficiente, esta iglesia de Dios sigue siendo el único objeto de consideración de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, oremos por nuestros líderes. Apoyémonos unos a otros. Avancemos en el nombre del Señor. Pidámosle esta noche al Espíritu Santo que nos llene del espíritu de Caleb para que podamos vivir y esperar por fe. ¿Te gustaría unirte a mí en esta noche, en esta oración al Señor, para decirle, Señor, tómame como enteramente tuyo o tuya? Úsame en tu servicio, mora en mí y sea toda tu obra hecha para gloria de tu nombre. ¿Quieres hacerlo conmigo? Por favor, allí donde estás, levanta tu mano y hablemos al Dios Todopoderoso. Amado Señor, muchas gracias por esta palabra de vida. Muchas gracias porque pudimos entender que nuestra mirada debe estar en Jesús y que nuestras acciones vienen de una visión de fe, no simple por la visión humana, que podemos creer en lo que tú has prometido, que podemos confiar en tu presencia con nosotros. Y al levantar nuestras manos, te pedimos perdón, Señor, por la falta de fe y de confianza en ti y en tus promesas. Y a la vez te suplicamos la unción de tu Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, aquellos que acabaron de escribir peticiones particulares, desafíos gigantes que tienen. Por favor, Señor, darles la victoria para gloria de tu santo nombre. Y al final de todo, junto con Caleb, permítenos recibir la corona de la vida eterna. Te amamos, Señor, y lo agradecemos en los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos, amén.